Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para ustedes. Amén. Veamos otro cántico del Señor, cántico de ascenso gradual en el Salmo 129. Salmo 129. Dice la palabra de nuestro Dios, la santa palabra de nuestro Dios así. Salmo 129. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, diga ahora Israel. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. El Señor es justo, ha cortado las coyundas de los impíos. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión. Sean como hierba en los techos que se seca antes de crecer, con la cual el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavillas sus brazos. Y no les digan los que pasan, la bendición del Señor sea sobre ustedes. Les bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu, porque nos ha revelado la grandeza de tu misericordia cuando éramos tus enemigos. Nos concediste la revelación de tu santidad en Cristo, pagando por nuestra maldad, siendo enemigos y rebeldes contra ti. Gracias por tu perdón de pecados y promesa de resurrección para vida eterna, para todos nosotros los que nos hemos vuelto a ti por el Evangelio de Jesucristo, la vida, la muerte en la cruz, la resurrección de los muertos, la ascensión al trono, a tu diestra, y el poder de tu Espíritu Santo trayéndonos de muerte a vida, de las tinieblas a luz y de las mentiras a la verdad. Te rogamos en el nombre de Jesús tu bendición para todos nosotros como familia en la fe. Te doy gracias por mis hermanos, hermanas que toman un tiempo conmigo. Sea tu salvación para los que no te conocen, para sobre todo nuestra descendencia, nuestros amigos, aquellos conocidos que aún no se han vuelto a ti en arrepentimiento. Concédeles la gracia de ser llenos de tu amor y misericordia para arrepentimiento y fe. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice el Salmo 129, dice, muchas veces me han perseguido desde mi juventud. Diga ahora Israel. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Pero no han prevalecido contra mí. Mis amados, si hubo y sigue habiendo una característica para el pueblo de Dios, Israel, es el haber tenido todo el tiempo enemigos. Aquellos que los han tratado de desaparecer de la faz de la tierra, aquellos que han intentado de tantas y tantas maneras, simplemente por miles de años ha sucedido esto, y es el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces no ha sido perseguido Israel? Sin embargo, sus enemigos jamás han prevalecido sobre él. A pesar de ser un país tan pequeño, comparativamente en México podemos hacerlo con que es muchísimo más pequeño que el estado de Tamaulipas, de donde soy, muchísimo más pequeño que uno de los estados de la República Mexicana. Sin embargo, Israel ha prevalecido. El pueblo de Dios ha tenido tantos ataques. Y es lo que dice el salmista, muchas veces, desde mi juventud me han perseguido, pero no han prevalecido contra mí.
En la vida personal, en nuestra vida personal, ¿cuántas veces cuando somos hijos del Dios Altísimo, verdaderamente vueltos en arrepentimiento y fe, y que buscamos realmente andar en el camino angosto y no en la senda ancha que guía a la perdición? Cuando estamos buscando someternos al gobierno de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra salvación, cuando verdaderamente Jesucristo es el Señor y Rey de nuestras vidas, vamos a tener muchos enemigos. Vamos a tener muchos que nos persigan. Una y otra vez van a levantarse en oposición. Porque la promesa que fue dada en Génesis 3:15 de que la simiente de la mujer, él aplastaría la cabeza de la serpiente, empieza con la palabra: yo pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. La primera parte de Génesis 3:15, el Señor promete que iba a haber una guerra continua. Y es normal, nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente, que por causa de Él sufriríamos persecución, que por causa de Él tendríamos enemistad con muchos. Es cierto esto, es la verdad, pero ninguno de nuestros enemigos prevalecerá sobre nosotros, porque el Señor es nuestro escudo. El Señor es el que pelea nuestras batallas. El Señor es el que ya derrotó al más grande adversario nuestro, que es el pecado. Lo venció sometiéndose en total obediencia al Padre en la vida de Jesús y en el sacrificio en esa cruz para cargar con nuestros pecados. No solamente venció al pecado, sino también la muerte, resucitando al tercer día de los muertos. Mis amados, siempre tendremos enemigos, pero no prevalecerán contra nosotros, como tampoco contra el pueblo de Israel, como lo dice este salmo. Versículo 3: sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. Ciertamente, ¿cómo quedó? El pueblo de Israel quedó deshecho cuando los caldeos entraron, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. El libro de Lamentaciones da unas imágenes increíblemente del desastre de la invasión y la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo quedó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz con las carnes arrancadas de su espalda, la cabeza sangrante, desgarrado todo, perforado en sus manos, sus pies? Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. Y enseguida dice el salmista: el Señor es justo, ha cortado las coyundas de los impíos. O sea, el Señor sigue siendo justo aún cuando libere temporalmente a los impíos para que hagan de su maldad. El Señor siempre va a usar aún situaciones adversas para el bien de su pueblo y para exaltación de su nombre. Él ha cortado las coyundas de los impíos. Versículo 5, el salmista dice: sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión, los que odian al pueblo de Dios, los que odian a Sión. Sean avergonzados y vueltos atrás. Esto al final de los tiempos será una total y contundente verdad. El mundo entero que negó a Jesús, cuando nuestro bendito Señor y Salvador venga por segunda vez, será avergonzado y será vuelto atrás, porque el Señor vendrá a establecer el juicio sobre toda la tierra. Bendito sea el Señor, que tu juicio y mi juicio ya fueron hechos en la cruz, en Cristo Jesús. Él en nuestro lugar tomando el pago de nuestra paz con Dios, pagando por nuestros pecados. Gracias a Dios por tan grande misericordia, abundante gracia.
Sigue el salmista diciendo sobre sus enemigos: sean como la hierba en los techos que se seca antes de crecer. O sea, la hierba en los techos no puede crecer por el sol, el calor. Y dice, así sean los enemigos del pueblo de Israel. Así sean, que se sequen. Versículo 7, con la cual el segador, con esa hierba, el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavillas sus brazos. O sea que es inútil. No tiene ninguna utilidad, no es productiva, no alimenta, no trae un beneficio. Mis amados, es cierto, cuántas vidas desechadas, menospreciada la obra de la cruz, cuántos viven para su propio beneficio y su propio gobierno, para su propia gloria, por la vanidad de vanidades que es vivir para la vida terrenal, porque obviamente la vida continúa o la muerte continúa en la eternidad. Versículo 8, el salmista cierra con esto: no les digan a los que pasan, la bendición del Señor sea sobre ustedes. Dice, no les digan eso, la bendición sea sobre ustedes. Pero termina diciendo, les bendecimos en el nombre del Señor. Les bendecimos en el nombre del Señor. ¿Qué? ¿Es esto una contradicción? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hago dos comentarios sobre esto. La palabra de Dios solamente llegará al corazón del pueblo de Dios. Aún aquellos que no son todavía conscientes de que son llamados a ser pueblos y que no vienen todavía en arrepentimiento y fe, son los que recibirán la bendición y la palabra de Dios. Pero aquellos que son enemigos de Dios y que permanecerán como enemigos de Dios, sin embargo, no podrán recibir la bendición del Señor. Por eso el salmista dice, les bendecimos en el nombre del Señor, porque esa es una palabra que recibe solo el pueblo del Señor, el pueblo de Dios. En tanto que nosotros no somos Dios y no conocemos a nuestros adversarios y no sabemos quién de nuestros enemigos es un elegido de Dios también llamado al arrepentimiento y a la fe. Nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar por nuestros enemigos, a bendecirlos. ¿Y qué más grande bendición para nuestros enemigos hay? Que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Jesucristo. Cuando oramos bendición para nuestros enemigos, no estamos hablando de que les vaya bien en el trabajo. No, estamos hablando de la bendición del Señor, que es Cristo, que es la vida y es la resurrección de vivir una vida en la carne a una vida en el espíritu, aún en este cuerpo de muerte. Que el Señor siga siendo glorificado en tu vida, en mi vida, que el Señor siga echando atrás a tus adversarios y obviamente confiemos en Él, esperemos en Él, porque el Señor es nuestra victoria y en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo a todos ustedes, amada familia en la fe. Si Dios nos concede vida, mañana continuamos con los cánticos del Señor. Gracias, muy buenas noches.